Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de nivelación de los costos y gastos. Entonces, arranquemos. Lo primero que queremos ver es qué son los costos y qué son los gastos y la importancia de gestionarlos dentro de nuestra empresa. En principio vamos a hablar un poco sobre la cadena de valor. La cadena de valor es una herramienta que nos permite conocer con profundidad el paso a paso de la elaboración de un producto o servicio. Puede ser una cadena de valor interna, es decir, los pasos que yo llevo internamente para lograr producir mi bien o servicio, o entender la cadena de valor de nuestros clientes, es decir, en dónde entro yo dentro de su proceso de transformación y por qué ellos ven como valioso nuestro producto o servicio. La idea es identificar los diferentes eslabones que están ahí, por ejemplo, logística interna, operaciones, logística externa, marketing, ventas, servicios, actividades estratégicas y actividades de apoyo o soporte. Una vez identifiquemos la cadena de valor, también buscamos empezar a buscar oportunidades de mejora, es decir, cómo puedo optimizar esa cadena de valor, cómo puedo mejorarla a lo largo del tiempo y cómo puedo eventualmente entrar en otros eslabones dentro de la cadena de valor de nuestros clientes. Como bien dice ahí, podemos a través de esto empezar a pensar en desarrollar nuevos productos, asumir nuevas funciones o incluso optimizaciones a lo largo de reducción de costos de producción, comercialización, etc. Este ejercicio de la cadena de valor lo que busca es primero construirla, es decir, identificar los eslabones de mis clientes altamente deseables, es decir, los clientes que más me gustan a mí, los que más quiero trabajar, dónde estoy en la cadena de valor de ellos y cómo hago para profundizar ese eslabón, cómo hago para entrar en otros eslabones si es que me interesa o no. Y de esta manera podemos entender los procesos que ellos realizan dentro de todo el universo de procesos que tienen para producir su bien o servicio y dónde entro yo en la producción de ese bien y servicio de mis clientes. Una vez he identificado cada eslabón, lo que también me interesa entender es si quiero entrar o no en otros, si quiero mantenerme donde estoy o cambiar incluso de eslabón. Todas estas son preguntas que invita a hacer ese ejercicio y esta herramienta de cadena de valor. Una vez realizamos el ejercicio de eslabones, no solamente entendemos cuál es nuestro nivel de presencia, sino que a la larga buscamos comprender cómo podemos profundizar la relación con nuestros clientes, cómo podemos generar nuevos productos o servicios, nuevas verticales, etc. Entrando puntualmente en lo que es un costo, vamos a adentrarnos en este rubro para empezar a definir algunas cosas claves y poder empezar a diferenciar un costo de un gasto. Entonces, inicialmente un costo hace referencia a una inversión de dinero que una empresa realiza con el objetivo de producir un bien, comercializar mercancías y o prestar un servicio. Es decir, son todos los egresos que se requieran críticamente para la elaboración de un producto o servicio dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, en algunos casos, si nosotros tenemos una planta, los servicios pueden ser un costo, mientras que si somos una prestadora de servicios, los servicios de la empresa, es decir, el agua, la luz, etcétera, son un gasto porque no son críticos para la prestación del bien y servicio. Eso para darles un pequeño ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de cuantificar los costos? Primero, mejor asignación de recursos. Entender la diferencia entre costos y gastos nos permite tener la rentabilidad real de lo que vendemos. Es decir, por qué al final de cuentas priceamos o definimos un precio dentro de nuestros productos o servicios y en realidad cuánto nos cuesta producir ese producto o servicio exclusivamente más allá de los gastos. Nos ayuda para hacer una buena preparación de presupuestos, nos ayuda para generar un mejor control y diagnóstico dentro de nuestra empresa. Adicionalmente nos permite valorar de una mejor manera nuestros inventarios, controlar la eficiencia de nuestros procesos, porque muchas veces como no estamos tan al tanto de nuestros costos y metemos todo como gastos, por ejemplo, o metemos la mayoría como gastos, estamos dejando de percibir el esfuerzo real que nos implica producir nuestro bien y servicio. Y por último, no menos importante, la determinación de los precios, es decir, a cuánto vamos a vender nuestro bien o servicio, porque en la medida en la que entendamos los costos de producción, pues vamos a poder hacerlo de manera un poco más clara e independiente. ¿Qué es un gasto? Por otro lado, un gasto son salidas de dinero realizadas con la finalidad de desarrollar actividades relacionadas con el funcionamiento de la actividad de la empresa, más no con la producción del bien y servicio. ¿Por qué es importante gestionar los costos y gastos dentro de mi empresa? ¿Por qué nos interesa gestionarlos? Primero, para poder planear. Importantísimo, en la medida en la que nosotros vamos planeando los próximos meses, los próximos años a través de un presupuesto, por ejemplo,
pues vamos a poder determinar cuánto quiero crecer y cómo puedo crecer. Recordemos que el presupuesto no es solamente un presupuesto de ventas, es un presupuesto también de cómo voy a gastar la plata a lo largo del tiempo, y los costos son un rubro muy importante. Una vez hay un presupuesto claro, las diferentes áreas van a tener claro qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que ejecutar, y de esta manera van a poder tener un norte mucho más específico. También verificar por los diferentes entes interesados, el área financiera, la gerencia general, van a estar interesados en verificar de que los diferentes rubros que se han determinado a lo largo del costo y el gasto se cumplan, y efectivamente ver alguna desviación o alguna diferencia, y con ello llegar al cuarto punto, que es actuar, tomar alguna acción correctiva, alguna mejora para poder gastar de una mejor manera. En la medida en la que tenemos claro este ejercicio, pues los costos van a ser un esfuerzo de presupuestación que vamos a poder asignar de una manera muy inteligente dentro de nuestra empresa, y con ello vamos a poder optimizar la contratación de recurso humano, la materia prima, los equipos, la tecnología, entre otros. ¿Por qué nos interesa hacer un análisis de costos según la empresa? Porque cada empresa es diferente. Tenemos empresas de muchos tipos, pero en general vamos a categorizarlas en 3: empresas industriales, comercializadoras y de servicios. Según la actividad que desarrollen, pues vamos a tener un entendimiento de los costos relativamente diferentes. Por ejemplo, a lo largo de una empresa industrial tenemos la manufactura, la transformación y la fabricación de un bien. Y los costos terminan siendo muy particulares. Tenemos costos variables, es decir, que incrementan en la medida en que las ventas incrementen, y tenemos costos fijos, es decir, que no importa si incrementan o disminuyen las ventas, vamos a tener un rubro fijo. Los costos variables, por ejemplo, en una empresa industrial puede ser la mano de obra, las materias primas, y será proporcional al número de unidades que esté produciendo, mientras que los fijos pueden ser, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria, las máquinas y equipos para elaborar el producto, algunos empleados puntuales, etc. El análisis de costos en una empresa industrial está determinado por el valor de las materias primas, los salarios del personal y el valor en general de todos los recursos utilizados. Y por supuesto, en la medida que yo discrimine muy bien esos costos de los gastos de la empresa industrial, pues vamos a tener una claridad mucho mayor de nuestra rentabilidad real. ¿Algún caso práctico? En el caso, por ejemplo, de una empresa productora de muebles, tenemos costos directos e indirectos. Directos son los que apuntan exactamente a la producción del bien y servicio, e indirectos son algunos costos que se necesitan para la producción del bien y servicio, pero no son tan críticos o no son tan distinguibles como los primeros. En el caso de los costos directos tenemos la materia prima y la mano de obra. En el caso de indirectos tenemos depreciación, mantenimiento y seguros de maquinaria. Vamos ahora a analizar el ejemplo de una empresa comercializadora. Una empresa comercializadora se comporta diferente y sus costos son diferentes. Tenemos una empresa que en general compra y vende, no procesa materia prima y no fabrica un producto. Los costos variables en este caso hablamos del costo de la mercancía requerida. En la medida que vendo más, requiero más mercancía, y el valor al cual se adquiere y se comercializa a lo largo del tiempo. Mientras que los costos fijos son el salario de las personas involucradas en el transporte y manejo de esa mercancía. Recordemos, muy importante, las empresas de comercio tienen 2 costos principales: la mercancía y el personal. Por otra parte, analizando una empresa de servicios se comporta de una manera completamente diferente. No tenemos inventario como tal, primero que todo, y adicionalmente no existe un proceso productivo y no realizamos procesos en general, por ejemplo, devolución o procesos en los cuales implique el transporte. Todo se hace a través de métodos intangibles, como puede ser, por ejemplo, un computador. Los costos variables, en la medida en la que haya mayores contrataciones de mano de obra que impliquen la producción del servicio, pues van a incrementarse. Es decir, en la medida que vendamos más, probablemente vamos a tener más personal. Y los costos fijos son algunas personas que no son productoras, pero que están involucradas en el servicio, y también algunos otros costos recurrentes que se pueden dar a lo largo de la producción de ese servicio. En general, un análisis de costos de una empresa de servicios está representado por el valor de la compra del servicio básico, el valor de otros recursos utilizados en la prestación del servicio y el valor de la mano de obra que tiene el conocimiento para producir el servicio que se ha contratado. La contabilidad de costos consiste en hacer una imputación razonable de los costos directos e indirectos para tener una información más clara que nos permita analizar y entender las direcciones de la gerencia dentro del día a día. ¿Por qué es importante hacer esta distribución de costos, este análisis de costos? Porque en la medida en la que yo entienda muy bien mis ingresos
y cómo realmente los costos, los cuales estoy adquiriendo nuestro bien o servicio y con lo cual esté produciendo, en general me va a permitir entender mejor mis puntos de equilibrio, me va a permitir entender mejor el pricing o los precios a los cuales voy a hacer una propuesta, cómo hacer mejores cotizaciones, etc. Los objetivos de la contabilidad de costos es acumular buenos datos de costos para determinar el costo unitario. ¿Cuánto me genera a nivel de costos producir una unidad de mi bien o servicio? Facilitar información de planeación. Con esto se pueden hacer mejores presupuestos, por ejemplo. Contribuir al control de procesos productivos. En la medida que tengamos un precio estándar de costo, si por algún motivo se nos sale de ese día a día, se nos sale de ese estándar, pues vamos a tener problemas y vamos a querer identificarlos a nivel de planta o a nivel de control operativo. Facilitar la información para la elaboración de presupuestos generales y la racionalidad en la toma de decisiones, como lo hablábamos anteriormente. ¿Qué hace la contabilidad de costos? Primero, medir los costos, los registra también y luego, muy importante, los empieza a analizar. Siempre queremos tener buena información, pero sobre todo analizarla. Eso es lo que más nos interesa en el día a día, poder analizar de una buena manera la información y empezar a detallar informes, como bien dice ahí, informes que nos permita tomar decisiones. La idea en general de las finanzas es tener buena información para tomar decisiones. Ojo, tener en cuenta, el estado de resultados es de una empresa comercial con un inventario periódico. Para obtener el costo de la mercancía vendida hay que establecer el juego de inventarios. Los inventarios tienen que estar muy claros siempre y entender muy bien la evolución de los inventarios es crítico para un buen manejo de costos. Y también el estado de resultados de una empresa industrial, el concepto que nos lleva a determinar la utilidad bruta del ejercicio es el concepto de costo de producto fabricado y vendido, por lo cual es necesario contar con estado de costos. Como se dan cuenta, sobre todo en las empresas industriales y comerciales, es muy importante tener un buen detalle de los costos y entender al detalle el inventario para poder generar un buen resumen de costos. Aquí pueden ver en esta diapositiva un estado financiero y una estructura de costos donde pueden ver cómo evoluciona los diferentes rubros que arrancan con un inventario inicial, luego hay un análisis de materia prima de disponibilidad, también hay un total de materia prima utilizada, directa e indirecta, costos de producción, para al final entender bien el costo del producto. ¿Por qué es importante entender el estado de los costos? Nos determina y nos ayuda nuevamente con la construcción de presupuestos. Nos ayuda a saber cuánto cuesta una unidad fabricada y conocer la eficiencia de la producción, saber si estamos siendo más eficientes o menos eficientes a lo largo del tiempo. Control de los elementos del costo, información general y comparación entre costos, ya sea dentro de la misma empresa o si nos queremos comparar contra otras empresas. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.